¿Qué tal? Buen día, buenas tardes, buenas noches en otros lugares. Bienvenidos, bienvenidas a otro encuentro aquí del foro Pamela Howard sobre cobertura de crisis mundiales. Y hablando de crisis, una de las crisis que nos está llamando justamente para poder conversar, para poder entender mejor la situación en general, cómo juega en esto también todo lo que es el cambio climático, son los incendios forestales que estamos viviendo ahorita en América Latina. Principalmente en Chile vimos varios saldos fatales. También en Colombia, tenemos también acá en Paraguay, en varios países donde estamos viviendo esta realidad. Y ya está con nosotros Michelle. Bienvenida, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, Michelle? Hola, hola, muchas gracias por la invitación. Encantada de estar acá con ustedes. Gracias a vos por decirnos sí. Justamente Sergio, nuestro otro invitado, está ahora con un pequeño inconveniente. Se encuentra en uno de los refugios allá en la zona de Valparaíso, en Chile. Entonces está con mala conexión. A lo mejor nos agarra en algún momento de la conversación, pero no importa. Nosotros acá vamos a continuar con Michelle. Ella es editora de Ojo al Clima y miembro de Periodistas por el Planeta. Ella es periodista costarricense con más de 20 años de experiencia. Ha escrito para varios medios en su país. Actualmente es, como les dije, editora de Ojo al Clima, pero también estuvo en otros sitios, ¿verdad? Escribiendo y editando como Mongabay Latam, Vice en español, Inside Crime y Tierra de Resistentes. Sus reportajes han sido premiados a nivel internacional. El más reciente fue justamente en este diciembre de 2023 por una serie enfocada en visibilizar las desigualdades detrás del financiamiento climático al sur global. Vamos a hablar también de esto, Michelle, seguro. Asimismo, ha participado en proyectos de periodismo colaborativo, transfronterizo y coordinó dos iniciativas de este tipo para Latin Clima y, bueno, desde el 2021 está coordinando este proyecto, Comunidad Planeta de Periodistas, Periodistas por el Planeta, perdón, bueno, el cual logró construir una red bastante interesante de medios latinoamericanos que publican historias intersectoriales sobre cambio climático, derechos humanos y desarrollo sostenible, que ya le tenemos a Michelle. Y ya para arrancar y poder entender un poco lo que está pasando a nivel general y lo que nos está ocurriendo, es verdad que ese exceso de cultivo de plantas no nativas puede que tenga alguna alta condición de inflamabilidad y la no regulación del paisaje que actúan como combustible para agravar la dimensión de estos incendios o de un incendio forestal. Creo que es importante, por un lado, ver, por ejemplo, el tema de la exposición, ¿verdad? Que es cuán expuestos estamos a fenómenos de este tipo, por ejemplo, incendios, olas de calor, etcétera, que tiene que ver, y aquí tal vez voy a retomar un poco algo que seguramente iba a comentar Sergio, pero Ujú. bueno, lo comento yo, ¿verdad? El, con este tema de los incendios está, digamos, dentro de esa arista que tiene que ver con la exposición es cuánto influye el niño, ¿verdad? Que nos está afectando este año. Hay que recordar que el niño es completamente natural. Lo que está pasando es que se está volviendo más frecuente. Si antes se daba en ciclos de 7 a 10 años, ahora esos ciclos se están acortando, pero es un fenómeno natural, ¿verdad? Y cuánto ha influido el calentamiento global y el cambio climático en la aparición de estos incendios. Entonces, eso hay que tomarlo como con pinzas, ¿verdad? Porque en el caso de Chile, la semana pasada, científicos del World Weather Attribution, que hacen análisis, estudios de atribución para ver la influencia del cambio climático en algunas emergencias climáticas. Y efectivamente en el caso de Chile se vio que el niño no tenía mayor influencia, ¿verdad? Y que el cambio climático sí, los incendios podrían ser muchísimo más frecuentes a futuro, ¿verdad? Eso por el lado de la exposición.
¿verdad? Entonces, nada más decirles que no siempre es culpa del cambio climático, ¿verdad? Hay muchas variables de por medio y no todo es el niño en este año específico, el 2024, que estamos con altas temperaturas, ¿verdad? Ujú. Hay que recordar que venimos acumulando calor de años anteriores, ¿verdad? Que está retroalimentando un poco lo que está pasando. Y por el otro lado, la segunda arista tiene que ver con las vulnerabilidades. Y dentro de estas está precisamente lo que es la vegetación exótica, especies no nativas en los territorios. Entonces, también ahí hay que tener cuidado, ¿verdad? Ver, bueno, en qué tipo de especies, ¿verdad? Lo que pasó, por ejemplo, en los incendios de Bogotá es que efectivamente las especies exóticas, además de ser exóticas, son altamente inflamables, ¿verdad? O sea, eran especies que se propagan también por fuego. Entonces ahí hay todavía como que se le agrega un punto más a esa vulnerabilidad. En términos generales, ¿qué pasa con esta vegetación que no es nativa? Que precisamente desplaza la población nativa, ¿verdad? Y eso propicia ecosistemas monótonos. ¿Qué van a hacer al ser monótonos? Como que pierden, o sea, si lo traemos como por la metáfora del sistema inmunológico, ¿verdad? Pierden defensas, por decirlo, o sea, tienen defensas más bajas y eso los hace muchísimo más vulnerables a estrés, ¿verdad? Como en este caso podrían ser los incendios. Además de que al ser exóticos, la fauna, bueno, y todas las condiciones ambientales no saben cómo manejar estas especies porque no son propias de esos territorios. Entonces, en muchos casos, no, la biota micrológica, ¿verdad? No sabe cómo degradar esa vegetación. Entonces, eso lo que hace, ¿qué pasa en temas de incendios? Hay muchísimo más combustible disponible para el fuego, ¿verdad? O sea, como es vegetación que no es fácilmente, se degrada, es que permanece ahí mucho más tiempo. Además, hay que tomar en cuenta que venimos con condiciones secas desde el año pasado, ¿verdad? Entonces, esa es vegetación que aún está más seca de lo que debería estar y pues una chispa es precisamente terrible en estas condiciones. Mm, una chispa. Sí, que después termina arrasando y eso lo vemos mucho acá en Paraguay y bueno, siguiendo también otras noticias, no llegamos a saldos tan fatales como sí ocurrió en Chile, que más de 100 personas fallecieron a causa de esto. Y bueno, para seguir conversando, o sea, ¿cómo debería ser justamente esa planificación, ya que estábamos hablando de sequías y demás, y bueno, el niño, ¿cómo debería ser esa planificación de territorio para ayudar a que no se desaten, perdón, estos grandes incendios forestales, ¿verdad? Especialmente en tiempos de larga sequía y mucho calor. Hay un tema que tiene que ver con ordenamiento territorial y es un poco entender las particularidades de los territorios, ¿verdad? Desde un punto de vista más de factores físicos, ¿verdad? O sea, tanto, por ejemplo, factores que nos pueden poner en riesgo, en este sentido, en riesgo de incendios. Entonces, una de esas lecturas es cuánto porcentaje de vegetación tienen esos territorios, ¿verdad? ¿Qué tipo de vegetación, ¿verdad? A partir de, retomando un poco lo de la pregunta anterior, pero también los servicios ecosistémicos que hay o precisamente que perdimos en ese territorio. Entonces, digamos, primero hay una lectura por ese lado y la otra lectura tiene que ver con los sistemas humanos. Y ahí vamos a entrar en la desigualdad, ¿verdad? Las desigualdades nos vuelven vulnerables. Entonces, también es ver, por ejemplo, según estuve leyendo, por ejemplo, en Chile, una de las zonas más golpeadas es precisamente una de las zonas que están más densamente pobladas, pero además no solo están densamente pobladas, sino que también este,
viven personas en condiciones de desigualdad socioeconómica, ¿verdad? Entonces la infraestructura, ¿verdad? Es muchísimo más vulnerable a los incendios forestales, o sea, a los incendios, ¿verdad? A tomar fuego. Entonces también hay que hacer una lectura desde esa óptica, ¿verdad? Tipos de construcciones, condiciones de hacinamiento que, digamos, podrían volvernos muchísimo más vulnerables ante la exposición de una amenaza, como puede ser un incendio, ¿verdad? Entonces, tal vez ahí fue donde es el punto que inclina la balanza en cuanto a cuán grave puede ser un impacto. Y esto tiene que ver, digamos, puede ser, por ejemplo, aquí en Costa Rica, que llueve montones, ¿verdad? O sea, una comunidad, o sea, la lluvia le cae a todo el mundo por igual, ¿verdad? Digamos, pueden ser comunidades que estén a la par y van a recibir la misma cantidad de milímetros en ese aguacero, como decimos nosotros. Sin embargo, esto que les cuento sobre las ordenamiento territorial, las condiciones de vulnerabilidad, van a ser determinantes en cuanto al impacto que cada una de esas comunidades vecinas van a tener, ¿verdad? Porque tiene que ver con resiliencia, ¿verdad? Tiene que ver con adaptación, ¿verdad? De cómo nuestras defensas, ¿verdad? Si lo volvemos otra vez al sistema inmunológico, ¿verdad? O sea, la gripe, un resfrío puede venir, ¿verdad? Pero depende de cómo esté yo en mis condiciones de salud, se me va a hacer más fácil o más difícil lidiar con ese virus, ¿verdad? Lo mismo pasa a nivel ecosistémico, ¿verdad? Depende de las condiciones de salud en las que estén los ecosistemas y los territorios, ¿verdad? Se les va a hacer más fácil o más difícil lidiar con amenazas como puede ser el fuego. ¿Y tenés algunos ejemplos o algo que nos puedas compartir de qué papel juega acá? Obviamente que mucha, eso es seguro, pero el papel que juega la gestión gubernamental de cada país, o sea, de nuestros países, de nuestros gobernantes, en esa prevención. Porque yo te escucho y digo, ok, si ahora estamos teniendo esto, el otro año puede ser mucho, un poco o mucho peor, ¿verdad? Entonces, ¿cómo, o sea, qué papel juega en este sentido la gestión gubernamental de nuestros países en la prevención y el control de estos desastres naturales, ¿verdad? Porque, por darte un ejemplo, en Paraguay, si se larga una lluvia intensa y familias o sea, casas quedan bajo agua, hay una zona en la que van de refugios, pero siempre es una solución momentánea y que cada año es mucho más y son más las familias afectadas de las inundaciones que solemos tener allá por marzo, abril, más o menos, acá en Paraguay. Pero esa solución es momentánea, como te digo, ¿verdad? Y no hay así ese ordenamiento que vos estás diciendo, no hay ese control, no hay esa prevención. Entonces, ¿qué papel juega fundamentalmente en este sentido la gestión? Y ahí yo creo que es que como periodistas esa es una gran pregunta que tenemos que hacernos, ¿verdad? Porque a veces, muchas veces, ¿verdad? Nuestros gobiernos, nuestros gobernantes, ah, fue el niño, ah, fue el cambio climático. Le culpamos. Entonces uno dice, sí, ¿verdad? No es, es inevitable, ¿verdad? Y uno dice, bueno, si uno empieza a hacer las lecturas por el lado de la vulnerabilidad de las comunidades, uno dice, ¿qué tanto es el cambio climático? Y, ¿verdad? ¿Y qué tanto es precisamente esas condiciones de desigualdad las que están poniendo en riesgo a la gente? Entonces, en efecto, con el cambio climático lo que va a pasar es que se van a intensificar tanto en fuerza como en frecuencia algunos fenómenos, ¿verdad? De índole hidrometeorológica o climática, pero también tiene que ver la política pública, ¿verdad? ¿Dónde están los planes de adaptación al cambio climático, por ejemplo, de nuestros gobiernos? ¿Cómo se están preparando las comunidades, ¿verdad? A nivel de planes
no solo de atención de riesgo, de gestión del riesgo, ¿verdad? Sino también de adaptación, porque puede ser, por ejemplo, que una comunidad con muy buenas intenciones empieza a reforestar, pero si empieza a reforestar con especies no nativas, se está poniendo más en riesgo, ¿verdad? Entonces, ¿hasta qué punto son un montón de cosas que hay que concatenar para empezar a ver? Y yo siento que ahí es donde la mirada de nosotros como periodistas es importante, un poco trascender esta narrativa de la emergencia, ¿verdad? Y tal vez darnos un pasito para atrás para tratar de ver la situación en su mayor amplitud y decir, ok, sí, efectivamente, hay fuego, ¿verdad? Hay una inundación, estos son los afectados y todo, pero también hacer la lectura de por qué llegamos a esto, ¿verdad? ¿Cuál es la historia detrás? ¿Hace cuánto estamos arrastrando, digamos, condiciones estructurales, ¿verdad? Que nos llevaron a precisamente ponernos más en riesgo o no, ¿verdad? Y yo siento que ahí es importante conocer, ¿verdad? Revisar, ver las políticas públicas. Muchas veces también pasa que se dice, es que el gobierno no hizo tal cosa. Bueno, los gobiernos, ¿verdad? No es solo porque, Sí, y eso es lo que pasa mucho en temas de cambio climático, ¿verdad? porque no es el problema de un país nomás. Es O un sea, problema de un país sí. y no es un problema de la única, pues, ¿verdad? La persona que está sentada en la silla presidencial en este momento, sino que tenemos que verlo también a lo largo del tiempo, ¿verdad? Entonces, es como fichas de dominó, ¿verdad? Sin restarle la responsabilidad de quienes están actualmente, ¿verdad? Gobernando, pero también hay que ver, a lo que quiero es que, a lo que voy es que hay que hacer una lectura incluso histórica de por qué estamos como estamos, ¿verdad? Y creo que eso aplica tanto para incendios forestales como para otros temas relacionados al cambio climático. La vulnerabilidad no se escribe de la noche a la mañana, sino que es un libro de largo tiempo, ¿verdad? Entonces tenemos que también ver cómo trascender. Muchas veces nosotros como periodistas vamos a lo inmediato y a lo cortoplacista y creo que el cambio climático nos está obligando a pensar muchísimo más a largo plazo, Y ver ¿verdad? otros, Para atrás como para adelante. claro, y aparte en términos de tiempo, para atrás y adelante, como decís, y en el medio, son también otros focos dentro de un foco que es Es- falta visibilidad. Que ya después te voy a preguntar también de por ahí, después tiramos algunas ideas a los colegas, ¿verdad? De temas, porque de por ahí, bueno, ahora nos consume el ya, el ahora, pero después cuando pase esta ola de incendio, esta ola de calor y ya entremos ya para otoño, bueno, invierno, ¿verdad? ¿Qué otro, o sea, a qué me puedo ir viendo para reportear, ¿verdad? Pero de eso ya más adelante vamos a hablar. Michelle, me gustaría, antes de seguir con nuestras preguntas, me gustaría leerte un comentario acá de un asistente. Dice, si en Chile, por ejemplo, el pueblo mapuche en el sur vivió por milenios en bosques, en viviendas precarias e incendiarlos, y los incendios no eran tan comunes como desde el inicio a lo que es ahora. ¿Hasta qué punto se puede decir que los materiales de las viviendas precarias contribuyen a los incendios? Pregunta. ¿Existe algún estudio empírico que demuestre esto? ¿Esta perspectiva no contribuye a estigmatizar a las víctimas? Ujú. Era lo que les comentaba sobre la vulnerabilidad, ¿verdad? O sea, en efecto, digamos, los sistemas constructivos, ¿verdad? Pueden poner a una población más o en menos riesgo, ¿verdad? La pregunta que yo haría ahí es, ¿por qué se llega o sea, porque la gente construye con lo que tiene, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene, digamos, es que no tienen acceso, por ejemplo, este, a crédito de vivienda, por ejemplo, por ponerlo, no solo por
hablando específicamente de los mapuches, ¿verdad? Sino, digamos, en términos más generales, este, por ejemplo, aquí en Costa Rica, el acceso a vivienda digna es muy caro, ¿verdad? O sea, tener casa propia es muy caro, ¿verdad? Entonces, muchas veces hay gente que se ve obligada a, no como dijo una diputada, que es que los pobres son pobres porque así quieren, ¿verdad? Sino que hay condiciones que llevan a las personas a tomar las decisiones que toman, ¿verdad? Entonces, también sí, sí concuerdo en que hay que tener mucho cuidado con no estigmatizar a las personas y a las comunidades. Por eso es importante hacer las lecturas muchísimo más macros, para tratar de entender de dónde vienen las decisiones que se toman, ¿verdad? Y las condiciones que llevaron a esas personas hacia el lugar donde están. Entonces, sí, hay un tema de materiales constructivos, pero yo siento que en el caso no es solo eso, ¿verdad? O sea, las poblaciones indígenas han sabido vivir con el ecosistema desde hace años, de años, de años, Se vienen ¿verdad? adaptando siempre ellos. Adaptándose, además, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, el, si bien, digamos, el 99% de los incendios forestales tienen que ver con negligencia humana, hay un 1% de los incendios que sí se dan por condiciones naturales, ¿verdad? O sea, de hecho hay territorios, ¿verdad?, donde los incendios naturales, son parte de la dinámica ecosistémica. ¿Verdad? Entonces ahí, por ejemplo, entonces eso me lleva el y vos ves, y en esos ecosistemas no necesariamente ha vivido gente, porque las poblaciones nativas, poblaciones indígenas, han sabido hacer esa lectura del ecosistema. Y no, si saben que ese es un territorio donde frecuentemente se dan incendios en ciertas temporadas, se saben que no van a entrar ahí para ponerse en riesgo, ¿verdad? Entonces también hay como que eh, pregunto, y en oportunidades de reportajes, ¿verdad? O sea, cuál es el conocimiento ancestral de las comunidades mapuches con respecto a incendios forestales, por ejemplo? Eso es algo que me encantaría leer, ¿verdad? O sea, ver cómo, ¿verdad? Bueno, mapuches por decir en Chile, ¿verdad? Pero podrían ser todas, nuestros países tienen comunidades indígenas, cómo manejan el tema del fuego, ¿verdad? Como lo controlan. Que podría ser como interesante también. Las adaptaciones, el manejo, los planes que comunidad tienen, como comunidades tienen para atender los focos de fuego cuando se presentan. Ujú. Y podemos hablar ya de lecciones que podemos extraer de esta experiencia, porque es la primera vez que tuvo este tipo de alcance, también mediatización, creo yo, todos estos incendios que estamos teniendo acá en la TAM. Entonces, no sé si diríamos o sacaríamos algunas lecciones para extraídas de esto que está pasando y bueno, que sigue pasando para decir, bueno, de esto tenemos que, ya sabemos, tema de ordenamiento, tema de los lugares. También hay una clave fundamental, los pueblos originarios. Entonces, no sé si hay otras lecciones que de por ahí crees que sea interesante que se pueda plantear o que se pueda tener en cuenta o que lo ves ahí desde Costa Rica. Digamos, y este tema de incendios los vemos en todos lados, de México hasta Chile, Argentina, digamos, nos atraviesa toda Latinoamérica, ¿verdad? Y al Caribe. Creo que uno de los temas es diversificar fuentes. A veces solo nos quedamos con las fuentes que atienden la emergencia, que todo bien, ¿verdad? Pero también diversificar fuentes en cuanto, por ejemplo, hay comunidades que están muy bien organizadas en cuanto a gestión de riesgo, ¿verdad? Entonces ir a esas comunidades, preguntar cómo manejan, ¿verdad? La gestión de riesgo. También ver muchas veces a veces se ve como
que es inevitable, ¿verdad? O sea, como que todas las comunidades sufren lo mismo y sin embargo, en Chile de hecho se dio un caso de que a pesar de estar rodeado por las llamas, esa comunidad Villa Bonita, creo que se llama, bueno, después les busco el nombre exacto, porque lo pusieron de ejemplo en los científicos la semana pasada, de que a pesar de que esa comunidad está rodeada por las llamas, gracias a todos los esfuerzos previos de adaptación al cambio climático, programas de reforestación, por ejemplo, con especies nativas, también en temas de gestión de riesgo, digamos que ya habían hecho cortafuegos, ¿verdad? Ya se estaban preparando previamente para la exposición, no, los impactos fueron menores a sus vecinos, ¿verdad? Entonces también, no solo ver, digamos, a nivel periodístico de decir, ¿verdad? O sea, también trascender un poco estas narrativas anecdóticas, sino que ir un poquito más allá, ¿verdad? A mí me gustaría conocer cómo fue, o sea, de dónde viene, de dónde nació en esta comunidad de Villa Bonita, hacer lo que hicieron, ¿verdad? Cómo, o sea, tuvieron una experiencia terrible previa que los llevó a replantearse las cosas o cómo resolvieron, tuvieron ayuda de alguien o fue conocimiento propio o cómo hacen para, o sea, y ahora digamos, porque pusieron el modelo que, o sea, hicieron una apuesta y realmente en este mes de febrero pusieron a prueba esa apuesta, a ese modelo comunitario y les fue bien, ¿verdad? Entonces, Qué genial. dentro de ese modelo comunitario, ¿cuáles son los siguientes pasos? Y ahí me lleva a otra lección que tiene que ver con el seguimiento, ¿verdad? Muchas veces, como nos enfocamos mucho en la emergencia, se acaba la emergencia y se acabó el tema para nosotros, ¿verdad? Como periodistas y nuestros medios. Y en estos temas el seguimiento es importante, ¿verdad? Entonces es en unos meses revisitar esas comunidades que fueron altamente impactadas, ¿verdad? Para ver, por un lado, cómo se está recuperando, ¿verdad? Pero también para fiscalizar un poco el tema de política pública, ¿verdad? Cómo está respondiendo la política pública a esas comunidades, qué soluciones se están planteando, cuáles son los retos, ¿verdad? Porque ¿verdad? Por ejemplo, un ángulo puede ser de dónde va a salir el dinero para la reconstrucción de estos territorios, de estas comunidades, ¿Quién ¿verdad? va a pagar? Exacto, ¿quién va a pagar la factura, verdad? Y en ese quién va a pagar la factura es como nosotros decimos, o sea, muchas veces nuestros gobiernos se desvisten un santo para vestir otro, ¿verdad? Entonces, para pagar esa factura, de qué están dejando sin financiar, ¿verdad? ¿De dónde va a salir ese dinero? Sí. El, creo que el seguimiento es un gran reto que tenemos como periodistas, además de salirnos de esa narrativa de netamente la emergencia y tratar de hacer una lectura muchísimo más amplia y ver la complejidad detrás de la emergencia, ¿verdad? Porque al final es como un iceberg, ¿verdad? La emergencia es la punta de arriba, pero realmente estamos hablando de que hay temas estructurales a nivel territorial, ¿verdad? Históricos, ¿verdad? De gobernanza, que precisamente desembocan en ese sentido. Justo estabas hablando de soluciones y recordé un webinar que hicimos el año pasado en el marco de la COP. Estaba nuestro amigo Maximiliano Manzoni, justamente compartiendo, y, y él insistía mucho en hacer esos reportajes donde se cuentan experiencias, donde ya están adaptándose y que ya están solucionando no todo el problema, pero sí tratando de hacer acciones como más esperanzadoras. Ponele, decirle, porque de repente estamos como muy ensimismados y es terrible y hay que reportear obviamente lo que está pasando y cómo se está haciendo, ¿no? Cómo se está cubriendo, pero también ir a otros lados, de otros focos
y contar esas experiencias de cómo otras comunidades, ¿verdad? Están tratando de adaptarse y están solucionando, no gran parte del problema, pero sí aportando a eso, ¿verdad? Y justo acá nos decía Julieta que se llama Villa Botania, la comunidad Tania, muchas gracias. Botania, Villa que Botania. requiere mucho recurso. Claro que sí, para todo se necesita recurso, ¿verdad? Pero y ahí cuando estamos hablando en términos de focos, en términos de temáticas, de reportajes, ¿qué es otra cosa que no estamos viendo, Michelle? Que no estamos ni siquiera a lo mejor acercándonos para hacer reportaje y hacer visibilidad, o sea, dar esa visibilidad necesaria. Tengo dos comentarios al respecto. El primero, retomando algo que acabas de decir sobre visibilizar estos esfuerzos que se hacen desde las comunidades, este, por el lado de la esperanza, como bien lo dijo Maxi, ¿verdad? Pero también desde el lado de intercambio de experiencias y conocimiento, compartir conocimiento. A veces los medios de comunicación no dimensionamos, o sea, no dimensionamos los aportes que podemos hacer, ¿verdad? A la hora de informar o visibilizar alguna situación. Entonces, por ejemplo, contar estos casos puede ser, digamos, pues, pensando en esta comunidad de Chile que logró, digamos, con este plan comunitario, si lo leen en Colombia, si se lee ese reportaje en Costa Rica, puede ser que alguien diga, mira, esa comunidad, eso lo podríamos hacer aquí. Y se adaptan. Lecciones podríamos implementarlas acá. Mira, podríamos trabajar un plan similar o podríamos adaptarlo. Lo que ellos hicieron, podríamos adaptarlos aquí en Costa Rica y prepararnos para la próxima temporada de incendios, ¿verdad? Y eso gracias a que se divulgó a nivel masivo en un medio de comunicación, ¿verdad? Entonces también, efectivamente, estos son temas muy fuertes que pegan en el ánimo, ¿verdad? Incluso uno a veces, no sé si se les ha pasado, pero después de reportear temas de emergencias, ¿verdad? Uno en la noche uno termina así como yo siempre digo, necesito abrazar un perro para sentir que todavía hay esperanza en el mundo, ¿verdad? Sentir abrazar algo bueno, ¿verdad? Es muy duro. Por eso también, digamos, estos Ay, enfoques de esperanza son necesarios para la salud mental de todos nosotros como periodistas, pero nosotros como humanidad, ¿verdad? Pero por el otro lado, también contémplenlo como una acción de ayudar a democratizar conocimiento, ¿verdad? Y no solo conocimiento científico, que eso es una de las recomendaciones que les iba a hacer, no le tengan miedo a la fuente científica, ¿verdad? Sino también de democratizar conocimiento de las propias comunidades, poner en valor ese conocimiento, esa experiencia, ¿verdad? Porque nosotros como seres humanos nos identificamos con otros seres humanos, ¿verdad? Y así es como se construye soluciones. Entonces, eso por un lado. ¿Qué otra cosa hacer? ¿Verdad? O sea que, y tiene que ver con algo que nosotros en Periodistas por el Planeta insistimos mucho, es la interseccionalidad. No es un tema de salud, no es un tema de derechos humanos, no es un tema, es sobre todo al final, ¿verdad? Nosotros a veces en los medios estamos muy acostumbrados a como encasillarnos en las secciones del periódico, ¿verdad? Entonces, economía, política, salud, ¿verdad? Deportes. El cambio climático nos pone el gran reto de que es todo a la vez, ¿verdad? O sea, todo pasa a la vez, ¿verdad? sí, Entonces, como pasó con los, COVID. ¿cómo Sí. pasó con COVID? Exactamente. Entonces, buscar unir los diferentes puntos en el tema. Incendios forestales, que es el tema que nos está convocando esta tarde, ¿verdad? Incendios forestales, lo podemos trabajar desde el lado de la atención de la emergencia. Podemos trabajarlo desde el lado, los periodistas de economía, por ejemplo, podrían trabajar sobre las pérdidas y daños
que se traen con esos incendios forestales. ¿Quién paga la factura, por ejemplo? Empezar a desglosar por ese lado. Qué se perdió, verdad? ¿Qué se ganó? Que esa es otra pregunta que a veces no nos hacemos, ¿verdad? O sea, siempre va a haber ganadores y perdedores. ¿Cuál es la narrativa detrás de cada uno, verdad? Este es un tema de salud. Los incendios forestales son temas de salud, no solo por, digamos, los golpes del calor a los que están expuestos los bomberos forestales, por ejemplo, o la gente que es víctima de la emergencia, sino también porque hay material particulado en el aire, ¿verdad? Que también impacta, ¿verdad? A través de las vías respiratorias, y eso es un efecto que se acumula con el tiempo. Otro tema es, por ejemplo, pasó el año pasado en los incendios de California, y en los de Canadá principalmente, que esas grandes columnas de humo llegaron hasta, o sea, cruzaron y llegaron hasta Rusia, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Hacia dónde fueron las plumas de los incendios forestales en Chile? ¿Qué otros países afectaron, verdad? Entonces también hay que ver, ¿verdad? Que un mismo tema se puede abarcar desde muchas aristas, y yo siento que a veces esa es una de las recomendaciones que les doy, es ver la interseccionalidad que tiene cada historia, ¿verdad? No es solo un tema de la emergencia, sino que hay un tema económico, hay un tema político, este análisis de políticas públicas, hay un tema histórico, ¿verdad? Por ejemplo, y si hacemos una línea de tiempo de cuántas veces ese territorio ha sufrido incendios, por ejemplo, para ver si es algo recurrente o Sí, fue una variación. una variación, o ¿verdad? O sea, hay muchas preguntas que todavía nos quedan por responder. Otra recomendación, bueno, y esto ya es algo muy, muy personal mío como periodista, ¿verdad? Quito ojo al clima, periodistas por el planeta. Yo ya no creo en la competencia, ¿verdad? Eso que a veces cuando uno estaba estudiando le decía, es que no, o sea, yo abogo más por la colaboración entre medios, ¿verdad? Entonces, si se pueden hacer proyectos en conjunto, precisamente en pro de darle seguimiento al tema, ¿verdad? Y lograr esas interseccionalidades sería, ¿verdad? Una propuesta que yo les hago, en el sentido de que se puede enriquecer muchísimo más la información, y al final quienes ganan son las propias audiencias, porque lo que menos queremos es que la gente, como pasó lamentablemente en Chile, la gente muere, ¿verdad? Y tal vez favoreciendo que esté a disposición la información, podríamos nosotros también desde un rol más social, ¿verdad? De responsabilidad social nuestra, lograr que más personas estén más y mejor informadas para poder tomar decisiones. Y ahí, digamos, unamos fuerzas entre todos, ¿verdad? Porque uno solito ahí, ¿verdad? Como en medio, Para ¿verdad? mucho. Pero si ya somos varios colegas los que estamos trabajando, los que podemos hacer colaboraciones, ¿verdad? Ya podemos contar historias diferentes. Entonces también ver por ese lado. Además, ya el último consejo, no se acaba cuando desaparece la última llama, seguimiento, ¿verdad? Y tampoco tengan miedo, este es otro, ¿verdad? Yo tampoco creo ya en las exclusivas, ¿verdad? O, ay, es que me quemaron el tema. Siempre, o sea, aunque ya otros medios hayan hablado, uno siempre puede dar un ángulo diferente. Entonces ¿qué le gustaría a tu audiencia conocer? ¿Verdad? Uno podría pensar, es que de los incendios forestales ya todo el mundo publicó. Exacto. Puede ser, ¿verdad? Pero ¿qué ángulos todavía no se han tratado? Ahí es donde yo puedo hacer un aporte como periodista. Me encanta. Acá Verónica nos dice, ¿cómo luchar con la desinformación cuando el mismo Estado que publica datos para cubrir su responsabilidad en la prevención de inversión prevención e inversión,
Acá en Argentina, nos cuenta Verónica, se oficializó que en el 98% de los casos es fuego provocado y 2 de otras causas, sin mencionar fuentes, estadísticas claras, donde las empresas aseguradoras juegan un papel en ese sentido y avalan para no pagar el daño. Verónica, ahí tenés un temazo, pero es un temazo, ¿verdad? El tema Eh, de seguro, dicen acá, y sí, sí, esto, sí, sí, o sea, yo siento que, bueno, cómo luchar precisamente contra esa desinformación es haciéndola evidente, ¿verdad? Nosotros como periodistas decir, vean, estos números no calzan, ¿verdad? Y cierto. precisamente el cruzar datos, sí, eso siempre es importante, cruzar desde diferentes fuentes de información los datos. Ahí la gente de periodismo de datos tiene una gran, ¿verdad? Y cuando les hablo de colaboraciones, hay medios que están especializados en periodismo de datos. Entonces, cuando hacemos colaboraciones entre medios, podemos también poner nuestros talentos en favor de la historia, ¿verdad? Entonces, puede ser que determinado medio haga ese cruce de bases de datos para lograr ver qué tan cierto o no es lo que me está diciendo la fuente, ¿verdad? Oficial. Y por el otro lado, puede ser que el otro medio contribuya porque es muy bueno, no sé, en la parte multimedia o haciendo, ¿verdad? En la parte de visualización de datos. Entonces, de ahí podemos hacer un proyecto colaborativo. Para atacar la desinformación, el, precisamente yo siento que mi mejor respuesta es, para atacar la desinformación está el periodismo. Hagamos periodismo, ¿verdad? Entonces, siento que tenés un gran tema ahí, el tema de seguros, ¿verdad? Cruzar bases de datos, ir al reportar en campo, ¿verdad? O sea, si detectas, si los datos llegan a un punto en que te detecta algo, ¿verdad? Bueno, ir a corroborar en campo, ir a hablar con la gente y ver qué tan cierto o no, ¿verdad? Incluso podría sorprenderte por otros lados y se te arma un especial, ya no solo un artículo, sino que viene un especial y un trabajo muchísimo más grande. Justo ahora estoy buscando el enlace de Planeta para poder compartir aquí en el chat y también en Facebook, porque como saben, hacemos un enlace en vivo con la página, la fanpage de IJN Español, para que pueda llegar, obviamente, esta conversación a muchos más amigos, a más colegas, para que justamente tengamos como todas estas herramientas y ya varias recomendaciones que nos estuvo compartiendo Michelle. Y, y sumado a eso, las fuentes, ¿verdad? Porque en el caso de que, no sé, periodistas que empiecen, ¿verdad? Dentro de este conjunto que vos decías que no es meramente ambiental, no es solamente una cuestión de una sección o de un tópico, sino que engloba como varios aspectos de la misma sociedad. ¿Qué recomendaciones le damos a ellos quienes empiezan y las fuentes a las que podemos recurrir, ¿verdad? Para poder estar así como, no sé, tener mi top 5 de fuentes sobre estos temas sea de cambio climático, sea ambiental, sea de todo lo que estamos abordando ahora. Hay, hay una cosa que yo siempre digo y que tiene que ver con la idoneidad de la fuente. O sea, hay que saber preguntar, no solo hay que saber preguntar, sino hay que saber a quién preguntarle. Entonces, me ha pasado que he estado en conferencias de prensa, pasó mucho durante COVID, en que las preguntas científicas se las hacían al político. Pues no, amigos, o sea, si yo tengo una pregunta sobre ciencia, se la hago al científico, ¿verdad? Porque si no, empieza a favorecerse esos procesos de desinformación. Porque el político te va a contestar desde la política, ¿verdad? Y muchas veces desde una política partidista, ¿verdad? La ciencia, aunque también, digamos, hay científicos que se prestan, ¿verdad? Para esas cosas, la gran mayoría te va a contestar desde la ciencia, ¿verdad? Lo mismo pasa con estos temas. Entonces, hay que saber a quién preguntarle qué, ¿verdad? Yo a un bombero forestal le voy a preguntar sobre la atención de la emergencia y el manejo del fuego, pero los temas
que llevaron, por ejemplo, los temas meteorológicos que llevaron a eso, mejor me voy al Instituto Nacional de Meteorología, ¿verdad? O a las universidades para conocer qué, por ejemplo, la velocidad del viento y por qué fue que se propagaron más fácilmente las llamas en determinado día, por ejemplo. Eso, o sea, lo que te va a contestar el bombero forestal, o sea, no, si estaba en ese momento atendiendo la emergencia, no va a estar así como, ah, sí, el viento está corriendo, ¿verdad? Haciendo un análisis ahí dibujándote. Exacto. Entonces también es ir, ver, o sea, hacer las preguntas que tenemos que hacer y saber a quién se las hacemos. Creo que eso es importante. Entonces tenemos, el político no lo puede contestar todo, la ciencia no la puede contestar todo, digamos, los cuerpos de emergencia o de rescate no pueden contestarlo todo, ¿verdad? Pero podemos, o sea, cada uno aporta un hilo que nos va a ayudar a hacer a trenzar la historia, ¿verdad? Entonces yo creo que ahí en cuanto a fuentes es importante tener eso bien claro, ¿verdad? Universidades son muy importantes, ¿verdad? Porque en este momento, sobre todo en América Latina, donde no hay muy poca cultura, digamos, de investigación y desarrollo dentro del sector empresarial, la ciencia realmente recae en nuestras universidades, ¿verdad? Entonces ahí hay muy buenas fuentes. Recomendación, si hay alguien aquí que trabaja en comunicación institucional, entrenen a sus voceros, ¿verdad? Para que le pierdan miedo a los periodistas también. Cuando uno llega, a veces hay científicos que se, ¿verdad? Hasta que dicen, ay, Sí, ¿verdad? se quedan helados. No sé cómo hablar con ellos, ¿verdad? Y nosotros también tener paciencia en ese sentido, ¿verdad? Muchas veces hay científicos que no están acostumbrados a lidiar con medios de prensa y eso también hay que entenderlo y tener paciencia. En ese sentido, todo el pre-reporteo es clave, ¿verdad? Uno no puede ir en blanco a entrevistar a nadie, ¿verdad? Entonces uno tiene que hacer el trabajo previo, ¿verdad? Prepararse precisamente para aprovechar aún más la entrevista, ¿verdad? No pretender que la fuente te va a dar todo, ¿verdad? Sino que uno también tener la posibilidad de, incluso cuestionarla, ¿verdad? Pero para poder cuestionarla necesitas tener insumos, ¿verdad? Y eso es hacer la tarea previa. Que no tengo tiempo, que mira, que entonces para eso uno se va preparando con el tiempo, ¿verdad? O sea, no ver que nuestro periodismo es por ejemplo, si ya sabemos que el verano viene con incendios forestales, entonces yo desde antes me voy preparando, ¿verdad? O sea, por ejemplo, aquí en Costa Rica, la temporada de incendios forestales nuestra empieza en diciembre, termina con las primeras lluvias de mayo, ¿verdad? Nosotros en Ojo del Clima, desde septiembre del año anterior, ya nos estamos preparando, ¿verdad? Vamos pidiendo estadísticas, vamos entendiendo un poco más cómo es la dinámica del fuego, Todo el detectando antecedente, fuentes, todo el ¿verdad? antecedente. Ujú. Se hace desde antes. Entonces, digamos, recomendación para el próximo año, vayan preparándose desde ya, ¿verdad? Vayan, como digo yo, en el Google Docs, ¿verdad? Porque yo todo lo manejo en Google Docs. Vayan poniendo, digamos, haciendo el recuento, digamos, de esta emergencia, ¿verdad? Entonces ahí van teniendo ya los datos estadísticos, los números que les pueden servir más adelante para hacer una entrevista. Y justamente hablando de desinformación, me gustaría compartir, bueno, ya habrán recibido nuestra notificación que estamos invitando a periodistas, fact-checkers, estudiantes de todo el mundo a poder reservarse los 4 jueves de este mes de marzo para poder abordar justamente un gran desafío que es importante y también urgente de cómo difundir contenidos verificados y confiables de manera innovadora para contrarrestar la desinformación. Instructores expertos van a estar dirigiendo varias sesiones, todas estas sesiones semanales de formación van a ser de 2 horas en el marco de la segunda cumbre de Empowering the True, que es justamente otro programa que lidera el ICFJ. Las sesiones vamos a estar impartiendo, por supuesto, de manera virtual.
Vamos a estar haciéndolo en español, por aquí vamos a encontrarnos, en francés, inglés, portugués, árabe, en ruso y en Mahaya, Indonesia. Vamos a estar abordando estos temas. ¿Y cuáles son? El primero vamos a hacer de construcción de redes y alianzas con Laura Sommer, cómo alcanzar audiencias inalcanzables con Dariela Sosa, cómo fortalecer la confianza del público con Luzmeli Reyes y cómo aprovechar la inteligencia artificial con Ana Paula Balaco. Tras este evento, esta serie de entrenamientos, todos aquellos que participen, todos aquellos que asistan a estas actividades van a tener, obviamente, a que haber asistido tres de de estos cuatro entrenamientos para que puedan postular a subvenciones. El año pasado tuvimos la fortuna de financiar a más de 16 proyectos y a través de eso también tienen tutoría para desarrollar, por supuesto, estos proyectos multimedia innovadores que pueden abrir nuevos caminos a la difusión de información objetiva y verificada. Y con esta conversación que tenemos, Michelle, tenemos una cantidad de cosas que pueden ser interesantes para poder presentar como proyecto, ¿verdad? Estas sesiones de formación se van a impartir a través del foro de nuestra comunidad y bueno, le esperamos que se inscriban, que se anoten, que participen para que podamos tener esta capacitación. Es totalmente gratuita, todas las actividades que hacemos son gratuitas y luego para poder participar por subvención. Así que les invitamos a que puedan inscribirse, a que puedan participar. Ahí les comparto el enlace. Ahí también vi que Michelle guardó, compartió algunos enlaces para que tengamos ahí como a la vista, como fuentes. Buenísimo. Sí, y nada más les comento un poco del Buenísimo. Y World para ir Wide cerrando, Michelle, porfa, sí, Es un grupo, contanos. es un grupo de científicos de varias universidades alrededor del mundo que hacen estudios, análisis rápidos de cuando se dan algunos eventos, ¿verdad? De índole para saber si el cambio climático tuvo influencia o no, ¿verdad? Y precisamente en el último año han hecho estos análisis para los incendios en Chile, que ahí está el estudio para que le den una ojeada, sobre la sequía en el Amazonas, ¿verdad? Y sobre las olas de calor que se vivieron en primavera, principalmente en Sudamérica. Entonces, estos son análisis que se hacen, que son, ¿verdad? Son bastante, muy robustos, consistentes, y es una gran fuente de información cuando estén trabajando con eventos relativos a clima. Por último, Michelle, para ir cerrando, ¿cómo nos cuidamos nosotros? O sea, al hacer este abordaje, bueno, mucho es de mucha investigación, de movimiento, pero para estos momentos, ¿verdad? Donde está ahí como la crisis al rojo vivo, no sé si quieres compartir algunos tips, algunas cosas que de por ahí no tenemos que hacer o algunos aprendizajes que podamos tener en cuenta al momento de abordar esto en campo. Les contesto como periodista de calle, así, o sea, a partir de mi propia experiencia. Cuando uno está en una situación de estas, cubriendo una emergencia, es muy abrumador, ¿verdad? Y uno dice, o sea, es como, es mucho, ¿verdad? O sea, como que, y uno dice, ay, pero ¿cómo? No me va a dar, si uno empieza ¿verdad? Incluso uno se vuelve un poco estratégico porque estás reporteando todo y a la vez no estás reporteando nada, ¿verdad? O sea, sos muy poco efectivo en tu reporteo. El norte siempre va a ser su audiencia. Entonces, cuando ustedes sienten que están abrumados, que no saben, que tienen demasiada información y no saben cómo manejarla, porque eso pasa, incluso uno cae en el sobrereporteo, por decirlo de alguna forma, volver, volver a la audiencia. O sea, ¿qué es lo que le interesa saber a mi público? ¿Verdad? O sea, ¿qué ángulos podría
yo ofrecerle diferentes, ¿verdad? A no pensar en la competencia, no pensar en los otros medios, sino piensen en su audiencia, ¿verdad? Incluso pueden darse sorpresas, ¿verdad? En que uno a veces, porque uno a veces se abruma y dice, ay, es que el tal medio ya sacó lo que yo ya iba a sacar, ¿verdad? O sea, y a mí no me dio tiempo y entonces uno empieza como aquella angustia, ¿verdad? Y uno, cuando yo me encuentro en esa situación, me devuelvo y digo yo, ok, ¿qué es lo que busca mi audiencia en el medio de comunicación en el que yo trabajo, ¿verdad? O en la plataforma en la que yo trabajo. ¿Qué otros ángulos le puedo dar? Trabajo a dos pantallas, lo inmediato, que es lo que es, ¿verdad? Hay que sacarlo. Por ejemplo, si, qué sé yo, si hay una conferencia de prensa o algo así, bueno, uno tiene que sacarlo de la conferencia de prensa, pero también llevo mis temas. O sea, esos temas, ¿verdad? Que yo les estoy diciendo ahora, digamos, esos temas interseccionales, esas preguntas, incluso a veces ni siquiera tengo temas o historias completamente estructuradas, sino que a veces lo que tengo es una libretilla con preguntas, ¿verdad? Porque mientras yo estoy reporteando, tengo preguntas. Y a veces esas preguntas yo las voy anotando o observaciones que voy haciendo, ¿verdad? Como una libreta de campo, paralela a mi libreta de reporteo normal, ¿verdad? Sino que esa es para mí. Y muchas veces de ahí han salido reportajes de seguimiento, han salido otros ángulos, ¿verdad? Dentro de la cobertura que estoy haciendo. No se expongan innecesariamente. Seguridad ante todo, me decía un jefe a mí en el periódico La Nación hace muchos años, ¿verdad? O sea, nosotros somos seres humanos, nadie es Superman, no se vayan a meter al incendio, ¿verdad? Y mucho menos porque a veces las imprudencias acarrean grandes catástrofes, ¿verdad? Entonces, también cuidarse, ¿verdad? O sea, la, eso, no jugar de Superman ni de Mujer Maravilla, ¿verdad? O sea, también ser respetuosos en ese caso, ¿verdad? No exponerse, o sea, estamos hablando de llamas, en este caso de incendios, ¿verdad? Pero a veces es en inundaciones, etcétera, ¿verdad? No hagan las de esos reporteros donde se ve que el huracán les está pasando atrás, ¿verdad? No es necesario, ¿verdad? No es necesario. Cuídense mucho también, o sea, porque si los perdemos a ustedes, ¿quién cuenta las historias que nadie está contando? ¿Verdad? Entonces también el pensar en que nosotros, ¿verdad? Ante todo somos personas. Tenemos familia, ¿verdad? Tenemos seres queridos, amigos, incluso hasta mascotas que nos van a extrañar, ¿verdad? Y en la medida en que nosotros estemos bien, vamos a poder hacer muy bien nuestro trabajo. Entonces también cuídense, tanto física como emocional, como mentalmente, durante estas coberturas. Qué manera de cerrar. Gracias, Michelle, nuevamente, por tu tiempo, por todo lo que nos estás compartiendo. Eh, qué, qué tremendo, en serio. Muy, muy agradecida. Hermoso el trabajo que están haciendo desde Periodistas por el Planeta. Ahí estuvimos compartiendo también el enlace y obviamente vamos a estar publicando en el recap en Allinet. Así es que muchísimas gracias de nuevo y a todos por conectarse aquí, como también a través de Facebook. Y bueno, para quienes nos van a estar viendo luego en la grabación. Será hasta la próxima. Nos encontramos el 7 de marzo, como les dije, arrancando esta nueva cumbre que estamos haciendo para combatir la desinformación. Michelle, genial. Mi admiración y muchísimas gracias en serio por A acompañarnos esta tarde. ustedes, muchísimas gracias por invitarme y estamos, bueno, ahí vi que compartiste mi Twitter, estoy a disposición, y aquí estamos. La idea es apoyarnos entre todos, ¿verdad? Así que encantada de compartir con ustedes este ratito y pues seguiré, ¿verdad? Esto que estás hablando de desinformación me interesa un montón, entonces fijo me voy a conectar. Y Me entonces, y ahí encanta. seguimos. Sí, nos encontramos entonces, cariños, hasta Costa Rica y bueno, otras partes del mundo. Gracias por acompañarnos.